Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en el recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras hemos llegado al capítulo número 12 del segundo libro de los Reyes. En el capítulo anterior se le puso fin al reinado perverso de Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Ella había exterminado a todos los descendientes de David, pero Dios en su providencia utilizó a la tía de Joás, un recién nacido Joás, y lo protegió en el santuario durante 7 años. Ahora Joás es el nuevo rey en Judá, el rey más joven hasta el momento que se ha sentado en el trono y que gobierna por la instrucción de Joiada, el sumo sacerdote. El capítulo número 12 dice que en el 7º año de Jehú, que estaba en el trono de Israel en el norte, empezó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. 40 años, 4 décadas. Se menciona el nombre de su madre, aunque seguramente esta mujer murió de manos de Atalía. Su madre fue Sibia de Berseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Y esto no es un detalle menor. Él hizo la voluntad del Señor, hizo lo bueno, hizo lo recto solo mientras estuvo el sacerdote Joiada. Y allí hay algo malo. Cuando leamos la historia de Joás aquí en Reyes, quizás no tengamos todos los detalles de la vida de este sucesor de David, pero la vamos a completar con lo que nos enseñan los libros de crónicas. Los libros de crónicas nos amplían un poco más, cosas que los libros de reyes, por motivos de espacio, no los presentan en todos sus detalles. Pero lo interesante de este texto es que dice que él hizo lo recto durante el tiempo que fue dirigido por Joiada, y esto me indica que Joás se inclinó hacia el mal una vez que Joiada ya no estaba. Como padres no siempre vamos a estar al lado de nuestros hijos, y nuestros hijos deben aprender a tomar sus decisiones. Estamos claros de que Joiada no iba a estar siempre tutoreando a Joás, porque Joás iba a crecer, se iba a convertir en un adulto, iba a tomar sus propias decisiones, tendría criterio propio, pero mientras estuvo Joiada, quizás se abstuvo de hacer algunas cosas que había en su corazón, y no culpamos a Joás por eso, porque venía de una descendencia de padres perversos, de padres malvados, y esa maldad también se hereda, pero él debía conscientemente aprender a tomar decisiones correctas, así como tú y yo debemos aprender a tomar decisiones correctas, guiados por el Espíritu de Dios, porque también Joás tenía la instrucción de Joiada, así que él podía sopesar las instrucciones y su tendencia hereditaria por parte de su familia, que había recibido esa herencia maligna, ese gen maligno, ese pecado que todos heredamos, y ese mal testimonio que tuvo que haber escuchado sobre sus padres porque estaba muy pequeño, estaba muy recién nacido como para tomar decisiones, pero sabía de las decisiones de sus padres y sabía la instrucción de Dios porque Joiada lo instruyó, y él podía sopesar y aprender a tomar una decisión adecuada. Dice el versículo número 3, con todo los altos, es decir, los lugares de adoración aparte del santuario, no fueron quitados, y el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los altos. Esto no estaba de acuerdo a lo que Dios había establecido, y eso lo hemos hablado también en videos anteriores, pero Dios en su misericordia y en su paciencia aún permitió que esos lugares de adoración, de esos lugares donde se hacían sacrificios, estuvieran todavía en pie, pero la idea era que fueran erradicados. Dios tiene paciencia con nosotros. Hay cosas que están mal dentro del pueblo de Dios, y Él tiene paciencia porque su trabajo en nuestra vida es progresivo, constante y continuo, progresivo, y Dios trata de guiarnos a toda la verdad. Joás dijo a los sacerdotes, y esta parte de la vida de Joás me gusta mucho, porque él dice a los sacerdotes, a los encargados del templo, todo el dinero de las ofrendas sagradas, porque la gente, por instrucción divina, siempre ha ido llevando ofrendas al templo, en este caso, cuando estuvo Moisés al santuario, junto con Aarón,
Después, con la construcción del templo, se fueron llevando ofrendas, y estas ofrendas, como hemos dicho en videos anteriores, era para el sustento de los sacerdotes en funciones y también a las familias sacerdotales. Por supuesto, el templo, con el paso del tiempo, se va deteriorando, y ese recurso también se debe utilizar para las mejoras estructurales del lugar de adoración. Y Joás se dio cuenta que el templo estaba algo deteriorado. Así que él habló de las ofrendas sagradas que traen a la casa del Señor, la tasa personal de cada uno, el dinero del rescate de cada persona y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa del Señor. Recíbanlo, dijo Joás, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de sus familiares, y con ese dinero que han venido sustentando a los sacerdotes, que era suficiente como para mantenerlos a todos, a pesar de que ha habido periodos de crisis, Dios siempre ha provisto para su pueblo, y el pueblo es siempre generoso y fiel al devolver sus ofrendas. Se habla de ofrenda. Y dice aquí que ahora debían utilizar parte de ese dinero para reparar los portillos del templo donde haya grietas. El templo se deteriora, las cosas materiales se van deteriorando con el paso del tiempo. No nos extrañe que los lugares que hoy, en este tiempo, hemos designado como lugares de adoración, también tengan algunas deficiencias. Haya algún tipo de deterioro, porque transcurre el tiempo, las personas entran, salen, utilizan los inmuebles de ese lugar y se van deteriorando. Eso es muy normal. Y debemos utilizar los recursos que llegan a nuestras manos y que damos como ofrenda al Señor para que no solamente se sustente a los ministros, sino también para que se mejore la estructura donde se adora a Dios. Eso es lo correcto. Y Joás está haciendo algo bueno y está llamando a reflexión a los sacerdotes. El pueblo ofrenda. No es justo que el lugar de adoración esté deteriorado. No es justo. No es justo. Ni era justo en el pasado, ni es justo en el presente. Vamos a ser sinceros, ¿cómo son los lugares de adoración? Y yo lo he dicho en otras oportunidades, en todos los lugares no hay, las personas no tienen las mismas condiciones económicas. Hay lugares que son muy humildes y hay lugares que son bastante acomodados, ¿ok? Eso es entendible. Hay lugares de adoración que son sencillos y hay lugares que son bastante ostentosos, porque las personas que asisten a esos lugares no son de la misma posición social, no tienen los mismos recursos económicos y cada quien, como dicen popularmente, se arropa hasta donde le llega la cobija. Pero también debemos darnos cuenta que hay algún sistema administrativo que quizás no está cumpliendo su función de manera adecuada. Quizás yo me pueda meter en algún problema por lo que voy a decir, pero tengo que decirlo, ¿ok? Quizás no estamos utilizando los recursos que llegan a nuestras iglesias locales de manera adecuada. Hay un sistema administrativo porque hay iglesias que se llaman iglesias organizacionales. Son denominaciones organizadas y establecidas y que tienen un sistema de organización establecido con un manual administrativo y todas las cosas. Pero hay iglesias que son independientes. Parece que las iglesias independientes tienden a ser mejor administradas porque sus estructuras tienden a ser mejor. A ver, aquí tiene que haber un equilibrio, por supuesto. Y tenemos que sopesar la circunstancia. Quizás algo en el ámbito administrativo no está funcionando bien. Y Joás se había dado cuenta que la administración de los recursos en el santuario no estaba siendo de manera adecuada utilizada. Se estaban beneficiando los sacerdotes, que era correcto, tenían que recibir algún tipo de beneficio porque son seres humanos que tienen que sustentarse y se dedican solo a el ministerio. Hoy en día hay pastores que se dedican solo al ministerio y que reciben un salario porque pertenecen a una organización. Pero ¿hacia dónde va todo el recurso que ponemos como ofrenda al servicio? Y nuestros lugares de culto están deteriorados. Esto es algo que nos debe llamar a la reflexión, ¿ok? Y dice, versículo 6, pero en el año 23, o sea, pasa el tiempo, pasan los años, y dice que el rey Joás llamó a los sacerdotes
porque no habían reparado aún las grietas del templo. Negligencia ministerial. ¿Qué pasó? Y el rey los llamó a capítulo y les dijo, ¿qué pasa? Yo di una orden, ustedes tienen los recursos, la gente sigue ofrendando y yo veo las mismas grietas y hasta peor porque pasa el tiempo y se siguen deteriorando más. ¿Qué pasa? ¿Es que acaso ustedes como ministros no valoran el lugar de adoración? ¿Es que acaso ustedes no le hacen ver a las personas del pueblo que debe haber respeto en el lugar donde se le presta adoración al Señor y que en este caso del templo era más delicado porque allí se prefiguraba el plan de salvación? Era mucho más delicado en aquel entonces. Entonces, si los sacerdotes no le prestan atención al cuidado del templo, ¿qué pueden esperar por parte del pueblo? Y si los pastores en la actualidad o los dirigentes de la iglesia en la actualidad no le prestan atención a los lugares de adoración que representan, entonces, ¿qué podemos esperar del resto de la hermandad? Si los dirigentes no son proactivos en este sentido, sino que más bien se han vuelto negligentes. Esto es delicado, esto es muy delicado. Por eso le dije, quizás yo me meta en algún problema, pero es la verdad. Es la verdad y yo no estoy aquí para complacer a nadie o apoyar a alguien de manera especial. Yo leo lo que dice la Escritura, le interpreto de acuerdo a todo lo que hemos venido estudiando. No es una interpretación vaga y aquí vemos una reprensión por parte del rey. El rey no era perfecto, pero oye, ustedes como sacerdotes no están cumpliendo todos los deberes. Y uno de esos deberes es que cuiden por el bienestar de la estructura donde se adora al Señor. Entonces el rey Joás llamó al sumo sacerdote Joiada, que ya estaba mayorcito, ya tenía bastantes años, ya había que darle reemplazo, pero era su hombre de confianza en el templo, y llamó a los sacerdotes y le dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? ¿Cuál es la excusa? ¿La falta de dinero? No. ¿Cuál es la excusa de nuestras iglesias hoy por el cual se encuentran las estructuras así como están? Si pertenecemos a un sistema organizacional, somos más culpables de que nuestros templos estén deteriorados. Porque como miembros de iglesia estamos para exigir y decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con los recursos eclesiásticos? Díganos de verdad, ¿qué están haciendo con los recursos? Porque el pueblo sigue ofrendando. Y esta quizás sea la razón por la cual muchas personas hoy han dejado de ofrendar porque ya no confían en la organización. Porque ya no confían en sus dirigentes, porque creen que están utilizando los recursos de manera inadecuada. Y la gente deja de ofrendar porque no está viendo resultados. Solo beneficios personales, pero no hay un beneficio colectivo para las personas que van a adorar. Y las personas que van a adorar quieren ver un lugar de adoración adecuado que represente a Dios. Sabemos que es algo material. Es algo material y cuando Cristo venga todo eso se va a perder, pero mientras estamos aquí en la tierra representemos cabalmente al Señor. Dios puede reunirse con nosotros en su Espíritu Santo, puede reunirse en los lugares más humildes, por supuesto que sí, debajo de un árbol, una casa humilde, una pequeña choza, una casa rural. Dios se complace de estar con sus hijos, pero no seamos negligentes cuando los recursos llegan a nuestras manos. Tenemos que ser sinceros, Hay lugares que no tienen, hay lugares que sí tienen, y los lugares que tienen deberían ayudar a los que no tienen, en dado caso de que pertenezcamos a una organización, que representamos una institución, y sobre todas las cosas si representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él vestía de manera sencilla, pero también representaba a toda la deidad, porque Él era Dios hecho hombre. Y ustedes no se pueden imaginar quizás a Cristo como un pordiosero porque tenía que ser humilde. No. Había humildad en el corazón de Jesús, pero representaba dignamente a la deidad. Entonces nuestros lugares de adoración deben representar a Dios a pesar de nuestras limitaciones. Dijo entonces el rey Joás, versículo 7, ahora pues no recibáis más el dinero de vuestros conocidos, sino dadlo para reparar las rupturas del templo. Como ustedes son sacerdotes y solamente se dedican al ministerio, entonces ya no reciban el dinero, sino que désenlos a personas que hagan el trabajo. Tremendo, ¿no? Dénsenlo a personas que hagan el trabajo.
Ya que ustedes pasan el tiempo y no cumplen las funciones de reparar el templo, ok, vamos a limitar las funciones. Dedíquense ustedes a lo espiritual y denle entonces los recursos que el pueblo está dando para las mejoras del templo, déselo a personas que reparen el templo. A carpinteros, a canteros, a albañiles, a los que sea. A los decoradores, qué sé yo. Aquellas personas que saben bien su trabajo y que el templo lo necesita. Y los sacerdotes entonces consintieron en no tomar más dinero del pueblo. Tremendo, hermano. Tremendo eso. Los sacerdotes fueron reprendidos. Y ellos entonces, a la voz del rey, decidieron no tomar más dinero del pueblo. Si se hiciera eso hoy, habría una reforma tremenda en la iglesia. Entonces el sumo sacerdote Joiada tomó un arca, le hizo un agujero en la tapa, una recolección, mire que las recolecciones no son nada nuevo, una recolección, y la puso junto al altar a la derecha de donde se entra al templo del Señor, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que traían a la casa del Señor. Las personas ahora daban esa ofrenda especial, ya venían dando ofrendas, pero ahora una ofrenda especial y decir, mira, todo este dinero que entre aquí a esta arca, todo lo que entre a esta arca, todo lo que aquí se ponga va a ser para la reparación del templo. Así que la persona decidía dónde dar sus ofrendas y para qué dar sus ofrendas. Y eso debía respetarse. Versículo número 10. Cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el notario del rey y el sumo sacerdote, contaban el dinero para que no hubiese allí ningún tipo de corrupción, porque el dinero no tiene amigos. Entonces venía el notario junto con el sumo sacerdote, contaban el dinero que hallaban en el templo del Señor y lo guardaban y daban suficiente dinero a los encargados de la obra del templo. Aquí está el recurso, utilicémoslo. Con eso pagaban a los carpinteros y a los maestros que reparaban el templo, a los albañiles, canteros, y compraban madera y piedras de cantería para reparar las grietas de la casa del Señor y para todo lo que se gastaba en la reparación de la casa. Y de aquel dinero que se traía de la casa del Señor no se hacían tazas, ni despibaladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro objeto de plata para el templo del Señor. ¿Ok? Ya no se hacían más instrumentos para los sacerdotes. Todo era para reparar las grietas del templo, las puertas, quizás la pintura. Recuerden que cuando se construyó el templo, pues fue una obra grandiosa por parte de Salomón y eso requería cierto tipo de mantenimiento constante y parece que durante algún tiempo ya no lo habían hecho. Y dice el versículo 14, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban el templo. Yo me imagino que se le daba un buen salario a esos trabajadores para que hicieran las cosas bien, de calidad, porque era para el templo de Dios. ¿Ok? Y no pedían cuenta a los encargados de la obra porque lo hacían fielmente. También supieron escoger, no a cualquier albañil, no a cualquier trabajador, supieron escoger personas que realmente amaban a Dios y que iban a hacer un trabajo para su gloria. Y esto también hay una enseñanza para nosotros. O sea, hay personas expertas en el servicio, hay personas expertas en la albañilería, y si dentro del pueblo de Dios hay personas que saben hacer bien este trabajo, entonces se les debe dar el trabajo a los miembros del pueblo de Dios, a los fieles, no a los mundanos, pero a los mundanos les da igual. O sea, mientras haya personas fieles que puedan hacer un trabajo bien, a ellos es que se les debe dar y no se les pedirá cuenta. Dice, el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se guardaba en la casa del Señor porque era de los sacerdotes. O sea, si había una delimitación administrativa, no se descuidó el mantenimiento de los sacerdotes, ellos seguían recibiendo sus recursos, ellos seguían recibiendo, por así decirlo, su salario, ellos seguían siendo mantenidos por el pueblo, pero las personas daban la ofrenda específica para la construcción y la reparación del templo, o sea, para el mantenimiento del templo. Por lo tanto, se debía respetar la voluntad del pueblo de Dios hacia dónde iban sus ofrendas. O sea, la administración debía ser adecuada. Bueno, de esta manera termina esta parte de la historia y a partir del versículo 17 dice que Hazael, rey de Siria, subió y peleó contra Gat y la tomó, y Hazael se dispuso a subir contra Jerusalén. Por eso Joás, rey de Judá, tomó todas las ofrendas que había dedicado Josafat,
Jorán y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que halló en los tesoros de la casa del Señor y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria. Nótese que aquí todavía se sigue hablando de recursos económicos. Había una reserva económica y para evitarse un problema con Hazael, Joás decidió entonces darle algún tipo de recurso para apaciguar su ira, para que ya no viniese, para evitar problemas. Y dice entonces el versículo número 18 en la parte final que Hazael se retiró de Jerusalén. ¿Okay? Mira, te voy a dar este dinero, no nos molestes más. ¿Okay? Déjanos aquí tranquilos a nosotros. Nos damos cuenta que había un interés de por medio por parte de Hazael. Lamentablemente el dinero no tiene amigos. El dinero es la raíz de todos los males. Por eso debemos ser mayordomos fieles del Señor. Saber utilizar correctamente los recursos. Dios nos ha hecho a todos administradores. Dios nos ha hecho a todos mayordomos. Y dice el versículo 19 que los demás hechos de Joás, todo lo que hizo, está escrito en los anales de los reyes de Judá. Lamentablemente sus siervos, porque hay cosas que este capítulo no dice, que la vamos a leer en Crónicas, sus siervos conspiraron contra él. Joás no fue correcto en todas sus cosas. Y sus siervos conspiraron contra él y lo mataron en la casa de Milo cuando él descendía a Sila. Josacar, hijo de Simat, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, lo hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Amasías. Así fue la vida de Joás. Una vida de instrucciones. Fue instruido, pero mientras duró el sacerdote con él, cuando el sacerdote no estaba, se desvió. Eso lo vamos a estudiar en Crónica. Pero la enseñanza principal es aquí que Joás fue un buen administrador. Algo positivo se le saca a la vida de Joás. Durante esos 40 años de reinado, veló porque en el templo del Señor se hicieran las cosas administrativamente correctas. Se desvió del camino, sí, cometió errores, sí, ya lo vamos a estudiar más adelante. Se equivocó, pero nos ha dejado una gran enseñanza para nosotros en este tiempo. El uso correcto de los recursos que llegan a nuestras manos para representar dignamente a nuestro Dios donde quiera que estemos. Aquí hay esperanza para nosotros, hermanos. A algunos quizás no les guste esta temática, pero esa es parte de la verdad presente. El uso correcto de los recursos que Dios nos ha conferido, nos ha dado. Si no somos correctos administradores, entonces no estamos preparándonos para ir al reino de los cielos. Porque todo le pertenece a Dios, todo, absolutamente todo. Y Dios requiere que sus administradores sean fieles. Tú y yo, utilizando los recursos adecuadamente para glorificar al Señor. ¿Ok? Este tema también es un poco álgido porque hay personas que están en desacuerdo en apoyar las instituciones eclesiásticas por muchas cosas que han pasado. ¿Por qué? Porque hemos sido malos administradores. Se han utilizado los recursos de manera inadecuada y estoy hablando de todas las denominaciones religiosas. Todas, ninguna se escapa. Hemos utilizado mal los recursos que llegan a nuestras manos. Se ha despilfarrado mucho dinero. Se ha utilizado para cosas inadecuadas. Se ha dado un mal testimonio y ya la gente no cree en las ofrendas, no cree y no las da y no las van a dar a menos que reciban una transformación del espíritu. Es lo único, ¿ok? Bueno, de esta manera hemos llegado al final de nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. ¿Qué te pareció este capítulo? ¿Tienes algún comentario para compartir? No dudes en hacerlo. Aquí en la parte de abajo del video puedes hacer tu comentario. Puedes también escribirme al número que aparece aquí si tienes algún pedido especial de oración o deseas de manera especial comunicarte con este servidor para hablar acerca de algún tema en específico en el cual tengas algún tipo de duda. No me resta más que acercarnos a Dios a través de la oración y recordarte que puedes suscribirte a este canal, activar las notificaciones y compartir este video con otras personas. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, porque tienes misericordia de nosotros y cada vez nos instruyes más. Ayúdanos a ser mayordomos fieles.
que los lugares donde nos reunimos, a pesar de las deficiencias económicas, con los pocos recursos que llegan a nuestras manos, podamos tener la sabiduría para representarte dignamente donde quiera que estemos, Señor. Perdónanos si hemos utilizado los recursos de manera inadecuada. Pero sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Transforma nuestra mente y nuestros pensamientos con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias porque fortaleces nuestra fe y nos llenas de esperanza. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en este canal de esperanza. Que el Señor pueda guiar tus pasos a lo largo de todo este día.